Ahora vamos a hablar de lo que es trabajo de parto y trabajo de parto disfuncional. ¿Ya? El trabajo de parto disfuncional también lo vamos a ver mañana en la primera parte. O sea, la última parte de esta clase, más o menos como que la vamos a seguir repasando en la primera parte de la clase de mañana. Porque está ahí puesto en el temario como medio repetido. Entonces, dentro de lo que es el parto o el trabajo de parto, ¿no? Sin duda alguna el parto es el evento pues de exteriorizar ese producto que está dentro de tu útero, ¿no? Para ello tú entras a lo que se llama el trabajo de parto, que consiste en tener contracciones frecuentes, intensas y que sobre todo produzcan cambios cervicales, es decir, provoquen dilatación o provoquen incorporación, ¿no? ¿A qué se debe la aparición del trabajo de parto? ¿No? Porque ustedes, si se inquietan por las cosas simples de la vida, ¿no? ¿Por qué? ¿Alguna vez se han preguntado por qué una paciente empezó contracciones a las 37 semanas y por qué otra empezó a las 40? ¿Qué las diferenciaba una de otra? ¿O por qué incluso una paciente empezó contracciones a las 35 semanas? ¿Por qué? O lo que es más aún, ¿por qué el embarazo de una mujer dura 40 semanas? ¿Por qué no dura un año el embarazo? ¿Por qué no dura un año y medio? ¿O por qué no dura 5 meses? ¿Se han preguntado eso alguna vez? Imagínense un embarazo que dure un año y medio, aguantando un año y medio de engreimiento, de molestias, tráeme chocolate a las 3 de la mañana, tráeme esto. Cuando llegas con el chocolate, no, ese no quería la otra marca. Te regresas a la heladería, ¿no? Cuando regresas con el otro chocolate, no, ahora quiero de vainilla, ya me pasó mucho, estás demorado, pues ahora quiero vainilla. Entonces, ¿no? Por eso, como les digo, no se casen, jamás, ¿no? Yo felizmente soy soltero, ¿no? La casada es mi esposa. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿A qué se debe eso? Se debe pues a que, bueno, a miles de factores, ¿cierto? Pero hay uno sobre todo que tiene mucho que ver, ¿no? Que es la activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal del feto. Si bien no se sabe cuál es el mecanismo iniciador del trabajo de parto, es decir, por qué una paciente arranca contracciones, no se sabe, o sea, la ciencia no ha podido descifrar todavía eso, ni de repente en el transcurso de los años lo haga, pero sí se sabe que una ruta casi común de todos los trabajos de parto es la activación de este eje, ¿no? Que justamente está enmarcada como la vía final para el inicio, para la activación del trabajo de parto, ¿no? Y eso también tendría sentido, por ejemplo, en el contexto de pacientes, por ejemplo, con anencefalia, que no tienen este eje. Y los pacientes con anencefalia, o sea, los fetos con anencefalia, no arrancan trabajo de parto. Entonces, eso también da que pensar que probablemente este eje sí es muy importante para el inicio del trabajo de parto. Lógicamente, en un mecanismo de trabajo de parto normal, tienen que haber o tiene que evaluarse 3 grandes estamentos, ¿no? Uno es pues las contracciones, ¿no? El motor, ¿no? El motor, así yo lo llamo. Otro es el producto, ¿no? Y el otro es el canal del parto. O sea, son 3 grandes ítems que tienen que evaluarse en todo trabajo de parto. Y esos 3 ítems tienen que estar perfectamente coordinados para que se dé un trabajo de parto, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación del motor,
porque ojo, ningún bebé va a nacer si es que no hay contracciones, así como también ningún bebé va a nacer si no hay pujo de la paciente cuando está en expulsivo. Las contracciones se valoran en términos de su frecuencia, su intensidad y su duración. También existen lo que se llaman las unidades de Montevideo, que tienen que ver con la evaluación de las intensidades de las contracciones, ¿no? Digamos que cuando la paciente está en su dilatación, y más aún cuando llega el expulsivo, se deben valorar muchos de estos ítems, ¿no? Por ejemplo, en un periodo expulsivo debe haber pues contracciones bastante intensas. De hecho que los hay, ¿no? Si no, no hubiera llegado a dilatar hasta 10. Frecuencia de contracciones, ¿no? Ya saben que lo máximo tolerado, fisiológico que el bebé va a tolerar, va a ser de hasta 5 contracciones en 10 minutos. Más de 5 ya está quisistole y ya puede el bebé entrar en eventos hipóxicos, como hemos hablado ayer de sufrimiento fetal. Duración. Una buena contracción pues no dura como la que dijo ese interno de 10 minutos, ¿no? Dura máximo minuto y medio, esa ya es una buena contracción. Y de ahí cede. La contracción es episódica. Si no, de repente estás ante un caso de hipertonía, ya hemos dicho eso. Y bueno, el útero, como todo músculo, tiene un tono basal, pues, ¿no? Tono basal. Igual que tu bíceps, tu tríceps, ¿no? A pesar que ahí lo tienes todo fofito ahí, que nunca vas al gimnasio, pero igual tiene un tono basal. El producto. El producto también tiene que ser evaluado para una perfecta sincronización en el trabajo de parto, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tengo que evaluar en el producto? El tamaño, por ejemplo, ¿no? Un bebé macrosómico, o sea, si pesa más de 4 kilos, es probable que va a tener dificultad o no va a nacer por vía vaginal. De repente puede nacer, pero le vas a desgarrar toda la vagina a la paciente, o el bebé va a nacer con cefalohematoma, fractura de clavícula, distocia de hombros y todo el cuento. De que puede nacer vaginal, todo puede salir vaginal. El tema es cómo salga, ¿no? Entonces probablemente optarás por operar a la paciente, ¿no? De repente es un bebé que está transverso, como en la foto. Un bebé en transverso jamás pues dará o le darás opción de parto vaginal. Presentación. Es diferente un cefálico que un podálico. Si está cefálico, probablemente optarás por la parte vaginal, evaluando también lo anterior, ¿no? Puede ser cefálico, pero macrosómico, igual operarás, ¿no? Puede pesar 3 kilos, pero es podálico, igual operarás. Entonces, todo tiene que estar sincronizado. Bueno, esto ya lo hemos repasado en lo que es la propedéutica, ¿no? Leopold, todas esas cosas. La actitud de presentación también es un motivo importante de valoración, sobre todo cuando hablemos la clase siguiente, que son las distocias, ¿no? Para hablar sobre todo de lo que son las famosas deflexiones. Las famosas deflexiones. Recuerden que hay parámetros, ¿no? Hay parámetros importantes en la cabeza del bebé que nos sirven muchas veces de reparo, como son la sutura sagital, como es la fontanela posterior, la fontanela anterior, que es más grandecita, romboidal y todo eso, ¿no? Y es importante para justamente determinar las variedades de posición. Entonces, a un residente pues ya se le exige que él no solamente me diga cuánto está dilatado, incorporado, ya solo hace cualquier pulpín, ¿no? Él tiene que decirme la variedad de posición, ¿no? Está derecha transversa, doctor, está derecha posterior, está derecha anterior, ¿no? Etcétera. ¿Por qué? Porque justamente es en esa variedad en que me doy cuenta cómo está avanzando los mecanismos de trabajo de parto, ¿no? Porque para que un bebé se expulse, por ejemplo, ¿no?
¿En qué posición o en qué variedad de posición debe estar? Pregunta de examen. ¿En qué variedad debe estar para que un bebé se expulse? ¿Mm? ¿En qué variedad? Cuando ha tenido un parto, ¿cómo nace el bebé? Tiene que estar en occipito púbico o en occipito anterior. Si no, el bebé no va a salir, no va a nacer, ¿no? Es decir, nace como quien dice mirando al piso, ¿no? Porque la naturaleza es sabia, ¿no? La naturaleza, el bebé sabe que tú estás teniendo su parto. Imagínate que salga mirando de frente hacia ti, va a tener su primer trauma. En su primer minuto de vida va a nacer, te va a ver, va a querer regresarse, ¿no? Entonces por eso que sale occipito púbico, mirando al suelo, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta entonces que una paciente ya está? Porque no solo, y eso es lo que, bueno, los residentes también es que llegan al hospital a veces con unos conceptos totalmente errados, ¿no? Creen de que solamente basta para que el expulsivo que se dé 10 de dilatación. No. Una paciente puede estar con dilatación completa y no necesariamente se va a producir expulsivo, porque ese bebé tiene que rotar primero. Tiene que hacer la rotación interna. ¿Y cómo me doy cuenta si ese bebé ya está en occipito púbico? Porque evalúo justamente en mi tacto la variedad de posición. Entonces puede estar en 10, pero todavía está transversa. No va a salir ese bebé. No te estreses, deja que las contracciones hagan que el bebé vaya girando, vaya bajando y vaya girando. ¿No? Algunos recién que hacen, ya señora, puje, 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 puje. Le rompen la vagina, le desgarran la vagina, le hacen sangrar. ¿No? Bueno, algunos, ¿no? Algunos sí, desde R1 se forman bien. El que de R1 se forma bien va a ser un buen especialista. Pero si de R1 no lees, no estudias, pasas por agua tibia, no vas a formarte bien. El año que te formes el R1. Bueno, el encajamiento, ya saben ustedes, la definición de encajamiento cuando el diámetro biparietal ha alcanzado el estrecho superior, ¿cierto? Ese es lo importante. ¿Cuáles son los mecanismos del trabajo de parto normal? ¿No? Vamos a hablar primero de los estadios del parto. Los estadios son, pues, la dilatación, el expulsivo, el alumbramiento, ¿no? Dentro de la dilatación tenemos una fase latente y una fase activa. Dentro de la fase activa tenemos a la fase de aceleración, a la fase de pendiente máxima y a la fase de desaceleración. Por eso que se llama justamente latente, porque prácticamente es una curva plana. En cambio la fase activa describe una S itálica, porque tiene 3 subfases. Este cuadro tienen que aprenderse de memoria, ¿no? Siempre preguntan eso, el tema de los tiempos, el trabajo de parto. Ya saben que nuestro buen amigo Friedman nos dividió, digamos, a las pacientes con respecto a sus tiempos en pacientes que no habían tenido hijos, mientras las que ya lo habían tenido, y estableció los tiempos promedios y los tiempos extremos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto dura la fase latente de una paciente nulípara? En promedio dura 6.4 horas y como máximo puede durar 20 horas, que es lo que está acá. ¿Cuánto es el avance y la dilatación de una paciente nulípara? En promedio 3 centímetros por hora, pero lo mínimo que debe avanzar es 1.2 centímetros por hora. Entonces,
Y eso les hago hincapié porque a veces una cosa es el valor, el tiempo promedio y otra cosa es tiempo extremo. En una paciente que ya tuvo hijos, ¿cuánto puede durar la fase latente? En promedio, 5 horas. Como máximo, ¿cuánto? 14 horas, que es lo que está acá. La velocidad de dilatación en una paciente que ya ha tenido hijos, en promedio, casi 6 centímetros hora, o sea, rápido. Pero como mínimo, ¿cuánto debe ser? 1.5 centímetros por hora. Entonces, dense cuenta de esa diferencia de interpretación, ¿no? Entre el valor promedio y el valor mínimo o extremo, ¿no? Porque a veces preguntan uno, a veces preguntan otro. No se vayan a confundir. En términos generales, como se habrán dado cuenta, Friedman contribuyó a decir de que una paciente que ya tuvo hijos, sus tiempos son más cortos, mientras que una que no los ha tenido, sus tiempos son más largos. Y hemos dicho que la fase de, sobre todo la fase activa, tiene 3 subfases: aceleración, pendiente máxima y desaceleración. También está el expulsivo, ¿no? El expulsivo, según las tablas de Friedman, en una paciente nulípara, podría durar hasta 2 horas y en una multi hasta 1 hora. De todos los tiempos de Friedman, probablemente al que menos hacemos caso es a este. ¿Por qué? Porque, claro, no vas a esperar en una paciente que no ha tenido hijos, estar 2 horas en expulsivo para recién tomar alguna acción, ¿cierto? Entonces, de repente en un centro primario, no sé, ¿no? Pero en un hospital referencial como el lugar donde trabajamos, donde tienes anestesiólogo, cirujano, especialista, neonatólogo, sala de operaciones, o sea, no esperamos tanto. Pero lo académico es esto. Y en el alumbramiento también, según Friedman, ¿no? Recuerden que Friedman hizo sus trabajos cuando todavía no se hacía el manejo activo del alumbramiento. Por eso que sus tiempos de alumbramiento daba como 30 minutos, porque era un alumbramiento espontáneo, ¿no? Actualmente el alumbramiento con manejo activo, ¿cuánto demora? 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos. Para cortar el tiempo del sangrado también. Bueno, este es un resumen de los tiempos que hemos visto en la tabla previa, no solo que aquí están ya encajonaditos, cada uno en su sitio, pero es lo mismo, exactamente igual. ¿Cuáles son los mecanismos de trabajo de parto? O también llamados los movimientos cardinales, ¿no? Son 7. No necesariamente están en orden, muchos de ellos se solapan entre ellos o actúan concomitantemente, ¿no? Pero también académicamente se les ha dividido así para darle un poco una orientación, digamos, lógica. Encajamiento, descenso, flexión, rotación interna, extensión, rotación externa y la expulsión propiamente. Y esto vamos a verlo acá. Antes que se encaje, bebito pues está medio flotante todavía. Acá ya se encajó, se empezó a flexionar, empezó a descender. Luego viene la rotación interna. Como les digo, miren aquí, este bebé, digamos, si somos acusados, es como que estuviera mirando a un costado. Aquí ya está en posición de expulsivo propiamente, pues está en occipito púbico, lo que les decía. Es decir, allá se dio la rotación interna. Si no, no se va a expulsar. Luego, completada la rotación, ya empieza a dar la extensión inicial. Se completa la extensión inicial, la extensión de la cabecita, ¿no? El bebé se restituye, ¿no? Es decir, lo que llaman la restitución y la rotación externa, ¿no? El bebé recupera la orientación de cómo entró al canal del parto. Este bebé entró como diciendo mirando para este lado. Es por eso que cuando se restituye, sale la cabeza y solita gira.
Esa es la restitución. Y nosotros hacemos la rotación externa con la mano, es decir, terminamos de hacer ese giro de 90 grados hacia donde esté el dorso del bebé, ¿no? ¿Para qué? Para poner a los hombros en un diámetro anteroposterior y de esa manera poder sacar el hombro anterior y luego el hombro posterior, porque si no también los hombros no van a salir. Entonces todos los mecanismos tienen una razón de ser. No es solamente poner la mano y esperar que el paquete salga. Ocurren un montón de eventos en el trabajo de parto y todo eso tenemos que saber, porque si no sabemos fisiología no vamos a saber distocias. Terminado el expulsivo, pues viene el alumbramiento, ¿cierto? Y el alumbramiento, actualmente se preconiza el manejo activo del alumbramiento, que incluye, ¿no?, algunas acciones a tomar. Por ejemplo, la colocación de la oxitocina a la salida del hombro anterior, ¿no? Una ampolla generalmente intramuscular, ¿no? Generalmente la pone el obstetrista, asistente, pues el que está ahí, ¿no? Y lo otro, maniobra, es la maniobra de tracción y contratracción controlada del cordón umbilical, ¿no? Donde una mano del operador se coloca en el suprapubis y la otra mano con una pinza se empieza a traccionar y contratraccionar para que no se te invierta el útero y acelerar el alumbramiento, ¿no? Esas son las grandes maniobras del manejo activo del alumbramiento. ¿Qué te permite el manejo activo? Disminuir la cantidad de sangrado y el tiempo de sangrado. Ahora vamos a terminar hablando del trabajo de parto disfuncional. Lo que hemos visto hasta la lámina previa es todo lo fisiológico, lo normal, ¿no? Ahora vamos a hablar de la patología, que justamente surge cuando los parámetros se alejan de la normalidad, ¿cierto? Esta es la misma tabla que les he enseñado, solo que aquí con fondo azul. Es exactamente igual, ¿ya? Porque, como les digo, hay que saber lo fisiológico para saber lo patológico, ¿no? Igual, esta tabla también ya se las mostré. Esto es aún lo fisiológico. ¿Qué tenemos que analizar? El motor, el pasajero, o sea, el feto, y el canal del parto. Y aquí ya surgen algunas patologías, ¿no? Y habíamos dicho que dentro del análisis que uno hace de un trabajo de parto, analiza las contracciones, el canal del parto y el producto. Dentro del análisis de las contracciones, justamente están la intensidad, la frecuencia y la duración. En la clase previa habíamos hablado de lo normal. Ahora aquí está lo anormal, porque cada uno de esos ítems se puede alterar. De tal forma que, por ejemplo, si tenemos una intensidad de más de 50, eso es una hipersistolia. Si tenemos una contracción de más de 5, eso es una taquisistolia. Si es menos de 3, es una bradisistolia. Es una hipocronía si dura menos de 60. Es una hipercronía si dura más de 90. Y así podemos identificar patologías a partir de lo que ya sabemos como fisiológico. Ya, entonces, por otro lado, las distocias, digamos, del motor, ¿no? Digamos, pueden evaluarse desde el punto de vista de que está yendo muy exageradas las contracciones. Aquí tenemos la hipertonía, la hipersistolia, la taquisistolia, es decir, todo lo que está en la lámina anterior. Esto sigue fallando. Y también tenemos las hipodinamias. Aquí está todo lo contrario, ¿eh? Está hipotónico, hiposistolia, bradisistolia. También tenemos la alteración de la famosa triple gradiente, ¿no? Eso tiene que ver
con, por ejemplo, la alteración de la contracción y por ende de la dilatación por formación de anillos de constricción, inversión de la triple gradiente, es decir, el útero no tiene unas contracciones sincrónicas, simétricas, ¿no? Uno les hace un trazado, hay una contracción pequeña, otra grandota, otra chiquita, otra mediana, o sea, está totalmente alterada esa triple gradiente. Distocias desde el punto de vista del bebé, desde el punto de vista morfológico fetal, un bebé macrosómico, por ejemplo, ¿no? Un bebé macrosómico es una distocia. La macrosomía es una distocia. Un bebé, por ejemplo, con malformación, de repente una hidrocefalia severa, es también una distocia, porque no, esa cabecita no te va a permitir ofrecerle parto vaginal a la paciente, ¿no? Con respecto a la estática fetal, la actitud, eso lo vamos a ver ahora en las deflexiones. La situación puede estar de repente transverso, es una distocia. La presentación puede estar podálico, es una distocia. Posición, la variedad de posición ahora también lo veremos. Puede ser un embarazo múltiple, también es una distocia. Puede haber patología de anexos, puede haber placenta previa, puede haber doble, triple cordón, puede haber placenta instación velamentosa, etc., etc. Eventos que te producen distocias. Macrosomía fetal, cuando el peso del producto es de más de 4 kilos, ¿no? ¿Cuál es el principal factor de riesgo de ofrecerle un parto vaginal a un bebé macrosómico? Que te puede dar una distocia de hombros, y eso linda con la alteración de plexo braquial. Entonces le vas a ocasionar un problema al bebé. Por otro lado, si atiendes un macrosómico vaginal y todo bien, no debes cantar victoria aún, porque en el posparto te puede hacer atonía uterina por sobredistensión. La distocia de hombros, ¿con qué puede lindar? Con muerte fetal. Imagínense que se muere un bebé en pleno trabajo de parto. No se lo desea a nadie, ¿no? Fracturas, húmero, clavícula, lesiones de plexo, asfixia intraparto y todo eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Malformaciones, les decía, porque es una distocia. De repente tiene hidrocefalia, de repente tiene teratomas, sacrococcigios, etcétera. Hay 1000 formaciones en un bebé. Te van a ocasionar distocias. Les decía sobre la posición. ¿Cuándo se convierte en una distocia? Por ejemplo, cuando son variedades occipito posteriores persistentes, es decir, no rotan, se quedan en posterior. Ya les he dicho, para que se expulse un bebé tiene que estar en posición o en variedad de posición occipito púbica. Este se quedó posterior. Esta se quedó en transversa. Es decir, no se da la rotación interna. ¿Por qué motivo? No sabemos. Se ha distociado. Por más que esté en 10 de dilatación, no van a hacer ese bebé. Y justo, como dicen, ¿no? En la puerta del horno se te quema el pan, ¿no? Estás ya expulsivo, la paciente ha hecho 18 horas de parto, está agotada, y cuando le vas a decir ya va, puje, no van a hacer ese bebé. No rota por nada, no rota. Deflexiones, aquí también están, que ahora las veremos, y los asinclitismos. Estas son variedades derechas posteriores, por ejemplo, esta es una derecha posterior, esta es una izquierda posterior. No rotan, debería rotar hasta acá, para estar en occipito púbico, pero falta de rotación, se distocia el trabajo de parto. Presentaciones transversas persistentes, no rota, no llega a occipito púbico, no van a ser bebé. Deflexiones, tenemos a la deflexión de Bregman, de frente, de cara. Lo normal sería que el bebé se presente de vértex, ¿no? Más del 90, acá se queda corto, no más del 99.9% de los casos.
Lo patológico sería que el bebé esté deflexionado, es decir, que hay una deflexión de bregma, de frente o de cara, o tipo 1, tipo 2, tipo 3. ¿A qué se refieren las deflexiones? Este es un bebé que se presenta de vértex, normal, o sea, normal entre comillas, ¿no? Porque ya saben ustedes que la normalidad en medicina no existe. Como verán, el mentoncito está bien pegado al pecho, totalmente flexionado el bebé. ¿Cuándo estaría deflexionado? ¿No? Miren, empieza a haber una angulación acá, acá un poquito más, acá un poquito más. Deflexión de bregma, de frente, de cara. Tipo 1, tipo 2, tipo 3. Se distocia el trabajo de parto, ¿no? Entonces, una deflexión de bregma, como tiene poca angulación, generalmente por el mismo evento de las contracciones y la fuerza del motor, terminan convirtiéndose en vértex y suelen salir vía vaginal. Una deflexión tipo 2 o de frente siempre termina en cesárea. Y una deflexión tipo 3 o de cara va a depender de la variedad en la que esté. Las variedades mento anteriores pueden ser vaginal, las variedades mento posteriores cesárea. Por otro lado, ¿qué son los asinclitismos? El sinclitismo es la perfecta equidistancia de la sutura sagital, el promontorio y el pubis. Es decir, cuando el bebé está descendiendo, esa sutura sagital tiene que mantener esa equidistancia. Lo patológico que sería el asinclitismo anterior y el posterior. Asinclitismo anterior, cuando entras con tu tacto vaginal y más bien lo que palpas es el parietal anterior, asinclitismo anterior. Aquí entras, palpas el parietal posterior, asinclitismo posterior. La situación, ¿por qué se distocia? Puede ser transversa, nunca va a salir vía vaginal. Algunas pacientes que no se controlan el embarazo, ¿no? Vienen de frente por contracciones a emergencia y vienen como vienen, con el brazo del bebé afuera de la vagina. Eso generalmente es un feto en transverso. Esos bebés nacen mal, porque entrar a hacer una cesárea en expulsivo de un paciente con el brazo afuera, ese bebé nace mal, malazo sale, nunca sale bien, ¿no? Muchas veces ya el hombre incluso está equimótico, ¿no? Y todo eso, ¿no? Pero si no te controlas el embarazo, pues puedes pasar por eso, porque tendrías que entrar a una cirugía electiva. Pero para eso tienes que controlarte el embarazo, que te programen y todo eso. Este es un bebé transverso, como ven en la figura. A veces este bracito pues sale y se exterioriza por la vagina, ¿no? ¿Por qué se puede poner un bebito en transverso? Porque es muy chiquito, es prematuro, porque hay placenta previa, porque hay miomas, etcétera, etcétera. Podálicos, ¿no? Entonces, en las variantes podálicas, ¿no? Existen 3 subtipos, ¿no? La podálica incompleta, la podálica completa y la presentación de nalgas puras o de nalgas francas, ¿no? Si a alguno podrías otorgar la posibilidad de parto vaginal sería este, ¿no? Generalmente, bueno, los otros, me refiero si están en trabajo de parto, ¿no? O sea, si ya viene pues en 5, 7, 8 dilatación y tienes esa posibilidad, ¿no? Podría ser parto vaginal, pero de hecho, ya les he dicho, el podálico va de forma electiva, para cesárea electiva. Eso aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Ya nadie da de forma electiva opción de parto vaginal a un podálico, porque hay múltiples complicaciones que pueden pasar y sobre todo los problemas médicos legales a los que podemos estar afectos, ¿no? Presentación compuesta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay la presencia de una extremidad, mano o pie, junto a la cabeza. Es decir, sale la cabecita con la manito, ¿no? Como que te quiere dar las gracias por atenderlo, ¿no? Gracias, chocherita, te quiere dar así. O a veces el piecito, ¿no?
No sé si les ha pasado. Puede darse el caso. Dentro de las distocias de la pelvis, o sea, el canal del parto, ¿por qué una pelvis puede causar distocia? Porque es estrecha, ¿no? Porque tiene alguna anomalía morfológica. Pacientes a cada rato saben de eso, ¿no? Con displasias esqueléticas, pacientes que tienen, ¿cómo se llama problemas congénitos de cadera, o pacientes que han tenido un accidente de tránsito y las han operado, fractura de cadera previa, pero ahora viene porque está embarazada. Entonces no le voy a esa paciente pues no se va a poder poner ni litotomía, ¿no? Entonces tengo que probablemente ya ese parto está disociado por su arquitectura anatómica pelviana, ¿no? La pregunta es ¿cómo se embarazó? Entonces, ese grupo que hemos visto de distocias hasta ahora son, por decir, las distocias que tienen que ver como que sin tomar en cuenta los tiempos del amigo Friedman, ¿no? Pero si tomamos los tiempos del amigo Friedman, ¿no? Tenemos otro tipo de distocias. Tenemos, por ejemplo, las prolongaciones, los retrasos, que ustedes le huyen a los retrasos, las detenciones, ¿no? Y el parto precipitado. Para esto solamente tenemos que recordar los famosos tiempos de Friedman. ¿A qué le llamamos fase latente prolongada? Cuando en una nulli dura más de 20, en una multi más de 14. De la tablita de los tiempos de Friedman, ¿no? Retrasos. ¿Cuándo decimos que la fase activa está retrasada? Cuando la velocidad de dilatación no llega ni siquiera a 1.2 o a 1.5, dependiendo si es primi o multi. Todo por los tiempos de Friedman. ¿Cuándo decimos que hay un descenso retrasado? Cuando la velocidad de descenso no llega ni a 1 o a 2 en una primi o una multi, ¿no? Detenciones. Acá ya se detuvo el problema. En la anterior había retraso, es decir, descendía y dilataba, pero enlentecidamente. Acá sí se ha detenido, o sea, stop, hay un stop. ¿Cuándo digo que hay una desaceleración prolongada? Es decir, esa tercera fase dentro de la fase activa, ¿se acuerdan? La puntita de la S itálica, la fase de la desaceleración. ¿Cuándo digo que está prolongada? Cuando en una nulípara dura más de 3 horas o en una multi más de 1 hora, ¿no? ¿Cuándo digo que la dilatación se ha detenido? Viene la paciente con 5 dilatación, la evalúa a las 7 de la noche, sigue con 5 dilatación. Eso es una detención de la dilatación. No ha avanzado, me ha pasado 2 horas y no ha avanzado nada. Esa es una dilatación detenida. Distocia también. Detención del descenso. Cuando tanto en primis como en multis no hay descenso entre 2 tactos vaginales separados por 1 hora. Le hago al ingreso con 5 dilatación, estaba en -3. A las 2 horas o a la hora sigue en -3. No desciende. Es una distocia. Tengo que encontrar las causas de eso. De repente no desciende porque es macrosómico. De repente no desciende porque está podálico, o hice mal un tacto vaginal, o hice mal un Leopold, pensé que estaba encefálico. O sea, eso, agilidad mental debes tener para llegar a la causa del problema. Y por último, el parto precipitado. ¿Qué es el parto precipitado? Se define como aquel trabajo de parto en donde el primer y segundo periodo de trabajo de parto duran en una nulípara menos de 2 horas y en una multi más de 1 hora, pero menos de 1 hora. Dicho de otro modo, en términos de velocidad, que es lo mismo que lo de acá arriba, cuando la dilatación y el expulsivo de una paciente nulípara avanza a 5 centímetros por hora o en una multi a 10 centímetros por hora. Entonces, eso es el parto precipitado. ¿Y el parto precipitado con qué se relaciona? Como es precipitado, desgarro vaginales, cervicales, pero sobre todo a una entidad importante, que la paciente después puede estar con
con disnea, falta de aire. ¿Cómo se llama eso? Embolia del líquido amniótico, ¿no? No se ve todos los días, pero si es que cuando la ves, es probable que la veas en una paciente que ha tenido un parto precipitado. No se sabe cuál es la etiología, no puede generar traumatismo en la madre, o sea, roturas, desgarros y la famosa embolia del líquido amniótico. Todas las distocias en función a los tiempos de Friedman están acá resumidos. Todos. ¿Ya? Esto ya lo pueden repasar con calma para que no se estresen. Dice, la fecha probable de parto se calcula sumando tantos días al primer día y se resta tantos meses. ¿Cuánto? 7,3, ¿no? La denominación sinclitismo y asinclitismo se refiere a la relación entre la perfecta relación, sutura sagital, el promontorio y el pubis. Al separarse la placenta, la hemostasia del sitio de implantación depende de ¿qué? ¿Qué cosa desprende la placenta? Depende de... Esto está fallando ya. De las contracciones, ciertamente. Segunda maniobra de Leopoldo. ¿Qué cosa hacen? La segunda ven posición. Este puntero está hasta las patas, ¿eh? La epicio medio lateral es mejor que la mediana, ¿por qué? No es que sea mejor en términos generales, ¿eh? Solamente es mejor en relación a cierto ítem evaluado. En este caso, por la posibilidad de ampliarla. Pues yo también podría decir la epicio mediana es mejor que la medio lateral porque se sutura más rápido. O sea, es en relación al ítem que quieras evaluar, no es en términos generales. 38 años que 5, portadora de mioma subseroso de 8 centímetros, en cadera inferior de cuerpo uterino sin molestias. ¿Cuál sería el manejo apropiado? ¿Cuál sería? Control, porque recuerda que el mioma no le está produciendo ninguna molestia, ¿no? ¿Puede caber la posibilidad de que dé parto vaginal? Puede caber la posibilidad. ¿Puede caber que la tengas que terminar operando? También. Pero en este momento, que no está en trabajo de parto, que no está en nada, o sea, verá su evolución. Control, entonces. ¿Qué aseveración relacionada con el trabajo de parto precipitado es la correcta? ¿Qué letra sería? Lo acabamos de decir, ¿cierto? Al tacto vaginal, ¿cuál es el punto de referencia de la apreciación de cara? Lo dijimos, ¿no? Mento anteriores, parto vaginal, mento posteriores, Kuczynski. Muy bien, ahí quedamos.